soberanos, después de un largo o un fuerte rally en corto plazo. Ahí la negociación con el fondo que viene media empantanada, que sí, que no, que viajo, que no viajo, que puedo pagar con yuanes, que no puedo pagar, y una carta que se filtró que parece que no fue. Ujú. Sí, aparentemente por medios locales habían dicho que China había enviado una carta a la FMI como dándonos el apoyo y que ellos iban a poder cubrir nuestras obligaciones en caso de que pasara algo. Y el fondo salió a decir que ellos nunca habían recibido esa carta. O sea, complicado la fake news. Sí, sí, también ahí con respecto a eso, ayer el ministro Massa salió con los tapones de punta a decir que economistas de Juntos por el Cambio están trabando la negociación, están pidiendo que el ajuste lo haga el gobierno. Bueno, hay toda una serie de cruces, de idas y vueltas, Ujú. pero bueno, digamos, la credibilidad del gobierno está bastante en duda en este momento. También el ministro Massa había dicho que en pleno acto había comentado que el fondo le había pedido al presidente Fernández que lo paralice al proyecto de Vaca Muerta. Y bueno, el Fondo Monetario, una de las prioridades que había establecido era justamente también el gasoducto. Eh, Así que bueno, ahí está el tema, ¿sí? Un poco empantanado. Eh, Creemos que se van a pagar, ya sea vía China, vía Fondo Monetario. Lo que sí estamos prácticamente casi seguros es que no va a haber un desembolso adicional. Hace 3 meses se hablaba de el mismo monto de los DEX disponible para importaciones eh, y para intervenir en los mercados de los dólares financieros, y ahora, bueno, eso prácticamente estaría descartado. Sí, El ahora tercer estamos rogando que lleguen solamente los DEX. O sea, Sí, estamos viendo si juntamos los yuanes o si llegan los claro. DEX del Fondo Monetario, exactamente, sí. Lo cual, si lo podemos hacer con yuanes, bueno, está bien, cumplimos con el fondo, pero nos quedamos con menos reservas para importaciones. O sea, Claro. más allá después de toda la dependencia que puede existir con China, eh, la realidad es que le deja al Banco Central menos margen de maniobra. O sea, Sí, sí, seguro. eso seguramente, claro, no es bueno, y teniendo en cuenta con una actividad que va a sentir el golpe de la falta de exportación, de la mala cosecha, bueno, eso seguramente no va a ser bueno. Mejor sería para la economía que vengan los dólares del Fondo Monetario para autopagarse, porque nos permite seguir teniendo un margen de maniobra fundamentalmente para importaciones. Ujú. Desinflación en Estados Unidos, eh, datos eh, un poco por debajo de las estimaciones en cuanto a inflación, datos laborales un poco más resentidos. Ahí se viene viendo una apertura. La parte de índices manufactureros viene mucho más golpeada que la parte de servicios, y es donde todavía, bueno, falta todavía un poco más, pero eso le quitó presión, mucha presión al mercado. Ayer fue un día muy verde, eh, y antes de ayer también. eh, y eso está haciendo que los flujos se redireccionen para otra parte. Desinflación en Argentina, Fran, inflación del 6% mensual. Bueno, acá es todo un tema, porque nada, los regulados estancados, anclando, y ahora Y ahora sí ayudó también los estacionales que dio estacionales bajo. también. Ujú. Pero sí, creemos que la desinflación en Estados Unidos no tiene nada que ver con nuestra desinflación. Creemos que esto es algo más temporal, más pasajero, relacionado con regulados justamente pisados por un tema electoral. Eh, Ahí también han habido algunas cartas de, ahora creo que fueron laboratorios que dijeron que los precios de los medicamentos van a subir por debajo de la inflación. Bueno, van a haber una serie de presiones y bajarlo a los ponchazos. Eso hace también cambiar un poco el posicionamiento. Y ahí viene la primera licitación del MECON, que básicamente licita
títulos entre octubre y noviembre, entre primera vuelta y balotaje eventualmente, y después ya se va al 2024 y 25. Pero bueno, era un poco como para hacer un repaso de los temas importantes de esta semana y lo que va a mover un poco la aguja la semana que viene. Si pasamos al tema de cómo llegamos a hoy. Bueno, llegamos a un mes casi justo de las pasos, 4 semanas están faltando prácticamente. Y este ha sido el movimiento. Yo acá seleccioné un solo bono para no ensuciar el gráfico. No es que sea todo lo mismo, pero es todo parecido. ¿Sí? Acá tenemos al Global 2030. Pongo bonos globales porque verdaderamente son los bonos que marcan el riesgo país del país, ¿sí? Los internacionales, lo que tienen ley Ujú. internacional. Lo que tiene ley en versión beta, en modo prueba, que es la ley nacional, bueno, no es importante. Eh, lo negativo para los bonos, bueno, cepo, reserva del Banco Central. Y acá una particularidad, porque mientras podríamos ver que el precio de los bonos se ha movido en línea con la evolución de las reservas, es decir, para abajo, y cuando hubo eh, alguna expectativa positiva fue que subió, pero las reservas siempre han ido para abajo. Eso sin lugar a dudas hace que un bono esté cotizando a un 30, 35, 25% de paridad. ¿Sí? Entonces ahí las reservas han jugado de manera negativa. El gobierno no ha podido, el Banco Central no ha podido acumular reserva en los 4 años, más bien que todo lo contrario. Estamos aproximadamente en 26.000 millones de brutas, y todavía nos faltan Un par de casi meses seis más. meses, cinco Claro, meses más claro, sí, sí. Igual para, acá para un... Sí, sí, Fran. no, no, que acá decía que el mercado un poco se viene anticipando a lo que supuestamente se viene, ¿no? A un cambio de gobierno, porque después de este rally, a pesar de que no hay un dólar en el central, digamos, de líquido, eh, han tenido una subida importante en estos últimos meses. Correcto, lo que llamamos expectativas por cambio de ciclo, Ujú, ¿sí? Eh, a ver, acá también juega un papel internacional que fue en estas últimas 2 semanas, que es el tema internacional de la desinflación en Estados Unidos, que ya venía viendo. eh, ya venía la inflación bajando, se viene bajando sistemáticamente, no con la velocidad que quiere la autoridad monetaria norteamericana, pero viene bajando, ¿sí? Entonces, cuando vemos un poco lo que pasó en el 2022 y este piso acá en $20 para este bono puntual, bueno, que esto fue plena crisis de Guzmán, ujú. Batakis y Massa, que acá pega la salida. Bueno, si cruzáramos también un poco lo que fue la suba de tasas norteamericana y la suba de la yield del bono a 10 años norteamericano, el Treasury a 10 años, podemos ver que hay también una correlación, no marcada, pero no en el corto plazo, sino más bien como tendencia a mediano plazo, ¿sí? Este precio en donde estuvo lateralizando en el 2021 derrapa a finales y hacia el 2022, derrapa buena en parte también porque todos los activos financieros en el mundo derraparon con la suba tan rápida que efectuó la Fed, Ujú. obviamente con marcado sesgo de cuestiones folclóricas, ¿sí? Domésticas, acá abajo, y después sale, pero también si uno cruzara esta curva con el precio de acciones como Tesla o Meta, sabiendo que digamos, no tendría nada que ver, también han tenido una subida bastante grande. Entonces acá también juega en parte la expectativa de cambio de ciclo y el proceso de desinflación en Estados Unidos que marcaría el fin del ciclo de suba de tasas y un inminente cambio hacia un ciclo bajista, que se prolongó, que se hizo más largo, que se hizo más difícil, pero que se está dando.
Obviamente nuestras cuestiones folclóricas, como decimos acá, Fran, nuestras Sí, cuestiones sí, sí. idiosincráticas, hace que tengamos esta volatilidad, que pasamos de 25 a $38, ¿sí? Y después de Bueno, nuevo a a 35, 25. y después de nuevo a 25, y después, Sí, bueno, sí. esto también nos va a marcar un poco cómo tendríamos que movernos en función si somos más o menos agresivos. Nosotros en este contexto ya estamos viendo de corto plazo un techo, ¿sí? Acá tenemos un techo en $38 aproximadamente que eh, le cuesta pasar a los bonos y le cuesta pasar hasta en tanto no se empiece a definir los primeros dos puntos, las reservas y Mm, el efectivo cambio de ciclo. Y más allá de eso, pensamos que, digamos, la política que traiga, que va a marcar el primer punto, una acumulación de reservas, una quita de cepo, bueno, es lo que va a terminar de marcar la posibilidad de que esto pueda subir mucho más de la línea de los $50 la lámina de 100. Pero bueno, este es el juego. Creemos que estamos en un punto en donde va a ser difícil ver más compresión. La puede haber. Pensemos que en estos bonos, hablando rápido, aproximadamente $3, o sea, pasar de 35 a $39 prácticamente. Estamos hablando de un 10% de ganancia. No es del todo descabellado, puede pasar, pero bueno, ya empiezan a ser más los riesgos de que los sí, potenciales que beneficios. sí, sí, ya está todo muy juntito. Si Sí, veníamos de ganar $10, son 35 o 40%, ya ese último 10% es como cuando yo que estoy un poquito pasado de kilo, los primeros kilos son fáciles. Los primeros pesos son fáciles de recuperar. El drama es sobre el final, ya se empieza a complicar muchísimo. Exactamente. Bueno, acá estamos en un punto en donde si vemos bajas sensibles, no debemos asustarnos. Vamos de cara a las elecciones paso con toda la incertidumbre que ello conlleva y nos puede marcar otro buen punto de entrada. Eso seguro. Eh, Ujú. yo creo que para el que está fuera, eh, de Mejor corto esperar un poquito. plazo, es mejor esperar un poco. Después, a ver, pero bueno, yo ya estoy adentro o tengo bono cero o me quiero ir posicionando con cierta prudencia. Esta curva para nosotros siempre fue bastante significativa a partir del año 2022. Nos parece muy interesante que es la curva verde, mide los rendimientos de los bonos soberanos en dólares, los ley local y los ley internacional. En términos generales, los que empiezan con A son ley local y los ley Nueva York son los que empiezan con la letra G de global. Y esto es muy interesante verlo y lo seguimos mucho el año pasado y nos hizo ser bastante precavido en la curva CER. Eh, a ver, un bono en dólares, que es el que mide el riesgo país, en principio no debería rendir más que un bono que ajusta por inflación, emitido por el mismo país que tiene ley local. ¿Sí? Entonces, este spread viene explicado fundamentalmente por la existencia del cepo, ¿sí? El cepo me va a marcar un poco una dificultad del país para acumular reservas, ¿sí? Va a marcar un poco que muchos inversores tengan que estar posicionados en la curva de los bonos en pesos, particularmente, esta que ajusta por inflación. Pero esto a medida que vaya pasando el tiempo y la línea del tiempo se venga para acá, esto se tiene que arbitrar sí o sí. En este contexto y sabiendo que, digamos, los bonos soberanos son una inversión de riesgo, también lo son los bonos soberanos en dólares que tienen más o menos la misma duration, es decir, un TX26, un TX28 y, ¿por qué no, un TX24 y la familia que se está generando acá en el medio? Ujú. Obviamente también el segundo factor que juega acá es que tengamos una quita, una nueva reestructuración con quita, ¿sí? Que me ayude a bajarle el rendimiento. Yo le quito y bajo el rendimiento y me acerco a esta curva. Ahora, si yo quiero sacar el cepo, bueno, esto debería ir a la convergencia, quizás esto para abajo y esto para arriba. Con lo Sí, cual,
Ahí, Sí, Robert, Fran. un bono en cualquier lado del mundo que rinda inflación más 10% es una completa locura, ¿cierto? Como también es Sí, una completa locura que un bono en dólares rinde el 40, digamos que en cualquier país normal todo esto tendería a ir hacia abajo, ¿no? En conjunto. Obviamente la parte en exactamente, Fran. dólares acompañando, pero la realidad es que tener un bono que te rinde inflación más 10 puntos anualmente, o sea, te vas a tener una tasa real positiva de 10 puntos todos los años, es un montón, no, no existe. Ya 5 es una locura para cualquier país del mundo. Exactamente, ya a 5 podríamos empezar a aceptarla en esta parte de la curva, Fran, en la parte de larga, en los La PARP, más en los larga, QAP. claro. Sí, sí, que 5, son bonos que vencen en el 2038. exactamente. Sí, sí. No en esta parte corta. Entonces, en este concepto, Fran, te hago la pregunta quemarropa, que nunca falta los días viernes, es A ver. ¿bonos en dólares o TX28? No, si me preguntas a mí, yo creo que voy por los bonos en dólares. En todo caso, alargaría un poquito la duration si soy un poquito más conservador. Convengamos que acá no hay nadie conservador. Soy moderado. Me iría a Ujú. la parte más larga, pero la realidad es que hoy por hoy bonos en dólares, sí. Eh, También por una cuestión de que son un poquito más complicados, sobre todo los globales, son un poquito más complicados de manipular por el Estado. El bono en pesos, bueno, ya tuvimos algunos reperfilamientos eh, que duelen todavía y bueno, sabemos que son mucho más fáciles de manipular, si se quiere, o de ignorar y vemos qué pasa. Lo Sí, yo otro, también. se complica mucho más la logística de decir, bueno, no lo pago. Eh, Te van a caer encima. claro, exactamente. Sí, si yo tuviera que elegir algo más cortos, bueno, no tengo posibilidades en duration, ¿no? Claro. Eh, sí, quizás un TX24, pero sí irme a un TX26 y TX28 teniendo esta alternativa, bueno, un proceso de canje no es tan fácil de llevar, pero como vos decías, Fran, lo que es legislación internacional y a partir del antecedente del fallo Griesa, yo creo que da dentro de todo bastante cobertura. Y ahora vemos el tema de ir viajando a lo largo de esta curva. Pero un poco para poner en contexto, digamos que si los bonos en dólares tienen riesgo, inherentemente los bonos en pesos también También. lo van a sumar a ese riesgo, ¿sí? Puede que el cepo les Claro. ayude, sí. Ahora, el año pasado que había menos cepo y que estábamos más lejos de las elecciones, estos TX en vez de rendir 10 rendían 1 o 2, el TX24 rendía negativo, ¿sí? Quiere decir que hubo una suba y hubo un proceso de convergencia. Y esto sigue jugando acá entre 30 y 50, ¿sí? Con pendiente negativa. También la curva SER tiene pendiente negativa, pero este bonito que está acá, el PR13, lo arruina todo. Pero si Mm, viéramos los puntos individuales, evidentemente tenemos una leve pendiente negativa que también, y esto hay que ser muy claro, está muy influenciado por las compras que realiza el Banco Central. El Banco Central tuvo que salir a recomprar títulos para que no se escapen los fondos a los dólares, para que los no se dólares. ensanche la brecha. Eso también generó un proceso de emisión de dinero que derivó en mayores niveles de inflación, porque, digamos, sigue financiando al Ministerio de Economía a través del mercado secundario, pero lo sigue haciendo. Entonces, esto quizás sin la intervención del Banco Central lo tendríamos todavía un poco más alto, ¿sí? Seguro. Con lo Sí, sí. cual, nosotros lo vemos como un poco caro, ¿sí? O sea, a nuestro gusto está un poco caro. Deberías tener más esta figura. Entonces, bueno, esto nos parecía importante por ahí para entender un poco la lógica de cómo se van a mover eh, los bonos. Y yendo al caso que vos también mencionabas, Fran, bueno, acá abrimos un poco el análisis de qué hay dentro de la curva. Bueno, los bonos Nueva York, los bonos ley local. Tenemos una curva promedio de rendimientos. Lo que está por debajo de la curva está más barato y lo que está por encima de la curva está más caro. Bueno, eh, ahí empieza a ser, digamos, más de acuerdo al perfil de riesgo. Nosotros hoy por hoy seguimos prefiriendo en líneas generales legislación internacional, por lo que dijimos de seguridad jurídica.
Entonces, para perfiles más conservadores, dentro de un perfil agresivo que quiere irse a bonos, preferimos el posicionamiento en esta curva de la izquierda, en el cuadrante de la izquierda de arriba, por sobre la de la derecha, que son los bonos ley local. ¿Por qué? Porque, Mm. bueno, puede haber un cambio de legislación bastante rápido, inclusive hasta que salga por decreto. El gobierno internacionalmente no puede salir a emitir porque va a convalidar tasas que son de default. Entonces, internacionalmente no vemos que pueda haber una emisión de bonos, sí localmente, con lo cual nos inundaría la plaza de bonos y haría que sea algo muy abundante y le tiraría los precios para abajo. Creemos que sí pueden haber emisiones ley local, quizás obligadas, reestructuraciones obligadas. Entonces, bueno, ahí es donde está este riesgo. Y, Fran, un poco lo que pasó este último mes es esto que hablamos en compresión de spread, yendo exclusivamente al análisis entre el Bonar 2030 y el Global 2030. Sí, eso fue mucho, digamos, fue un tema muy charlado en mercados en general, porque bueno, por ciertos, de nuevo, más cepos y ciertas restricciones que tuvimos sobre los bonos, eh, a la versión nacional, digamos, al Bonar, se lo castigó muchísimo, ¿sí? Y tenía un rendimiento mucho más grande que la versión en global, ¿sí? Ese es el spread que se llama, el spread de tasa que paga uno contra el otro. Recordemos que todos estos bonos a mismo año tienen la misma estructura, es decir, que pagan lo mismo. Si yo tengo un bono global 35 o un bonar 35, me va a pagar igual. La La única única diferencia es diferencia. la legislación. Entonces, que tengan un spread de rendimiento tan grande, eh, bueno, genera un ruido muy grande, ¿sí? Y en gran parte se debe a las intervenciones que estaba haciendo el gobierno en el mercado. Ahora está como encaminándose a algo un poco más normal, pero sí, sigue siendo, se ve en el grafiquillo de abajo a la derecha, sigue siendo muy grande la diferencia entre los de spread entre la R30 y el resto de la curva, ¿sí? Claro, esto hizo que los bonos en esta subida que veíamos, eh, me voy a volver un poquito para atrás, en esta subida que veíamos de acá, esto es el Global 2030, bueno, el L30 en términos porcentuales subió más, porque Ujú. comprimió spread Esa, de rendimiento, vuelvo para adelante. Hoy estamos en esto, una L30 rinde un 39,46, esto es en términos anuales, quiere decir que si yo lo espero, reinvierto a la misma tasa, cupones y amortización, eh, por año, de acá hasta el 2030, voy a obtener un 39% promedio de ganancia. En términos generales, así como para verlo redondo, ¿sí? Quiere decir que no está esa. nada mal. El global serían 34,32, ¿sí? Así que bueno, ahí esto marca, este spread que se comprimió, sigue habiendo diferencia. Nosotros creemos que todavía puede caer a la zona por debajo de los 600 BPs de rendimiento, de spread. Así que bueno, ahí creemos que hay, ¿sí? Hay porque está mucho más barato. Después, en cuanto al posicionamiento, cuando yo veo la curva, ambas curvas me muestran que los bonos más baratos dentro de la misma curva, una vez que yo digo, bueno, ley local, ley internacional, ¿qué elijo dentro de la ley local? El bono que está por encima es el Global 2035. Acá aclaramos, no hay muchos bonos, entonces la curva por ahí, cambios en uno, bueno, puede cambiar rápido. No es que hay una estructura de bonos que va venciendo, como pueden ser los bonos norteamericanos, eh, que, se, que permite armar una curva más promedio, no tan sesgada em, a la evolución de un bono en un día. Bueno, en ambos me queda que la L35 es el bono más barato dentro de la curva. Y los 38, y acá hay una versión especial que no están en los AL, el 46, serían de los bonos más caros, ¿sí? O sea, que menos rinden, ¿sí? En términos comparativos. Eh, y ahí
digamos, para finalizar un poco el análisis de legislación, de rendimiento y de seguridad, acá los bonos más seguros, porque arrastraron las condiciones de los bonos originales que se reestructuraron de los Paris, de los PAR, legislación Nueva York, y los de Discount, Ujú. legislación Nueva York, que se reestructuraron en el 2005, serían los 38 y los 41, Fran. Sí, exactamente. Esos serían, incluso se habla mucho también de ese tema de seguridad eh, legal y se nota también muchísimo en los rendimientos, ¿sí? Claramente rinden 15, 20 puntos menos que, que la parte más corta, que es la más susceptible, si se quiere, a alguna quita o a mayor castigo si las cosas salen mal, digamos. Eh, y sí, eso se notó siempre con esta curva invertida que tenemos, donde eh, que te rinda casi la mitad, porque es casi la mitad, estamos casi Ujú. 40 contra casi 20, incluso en el Sí. GD 41 menos de 20. Bueno, estamos, digamos que, sacrificando un poquito de rendimiento por un poco más de seguridad. Obviamente que a estos valores hay que tomarlo con pinzas también, no, que el bono te rinda 20% en dólares por casi 20 años, eh, bueno, no es para cualquiera tampoco. Pero la realidad es que en una cartera de largo plazo que uno diga, bueno, esto lo voy a tomar como un ahorro 100% de acá a que llegue a comprarme una casa en 10 años, de ir juntando, yo la realidad es que tendría un poquito de eso. Me juego más por el GD 41, pero la verdad Ujú. que es una posición que por ahí hay que tener pensando en la casa propia. Sí, pensando en un uso, en una Sí, sí, jubilación, también. sí. eh, Ahí, digamos, en cuanto a agresividad, si yo quisiera ser agresivo, jugaría al spread de 2030 del AL Claro, por sí, sí. sobre el GD. O sea, quiere decir que todavía creo que hay margen para rotar de GD a L30. En cuanto a curva, a mí me gusta mucho, y por una cuestión más, que ya la vemos en 2 minutos, me gusta mucho el 2035 porque es el más barato de la curva, es el que a nivel de paridades está más bajo, si bien no en rendimiento, pero sí en nivel de paridades. Y después, bueno, la alternativa que vos decías, Fran, el 41 o el 38, y me inclino por el 41 porque también en nivel de paridades está más bajo. Y Ujú. ahí, legislación, solamente el AL30. El resto, acá lo que nosotros vemos que puede ser interesante es volcarse a la curva internacional en los bonos largos, 2035, fundamentalmente, 38 y 41, porque el spread de legislación eh, entre ley Poquito. local y ley internacional está más bajo que el promedio. Obviamente esto Ujú. marca como que el mercado ve que el gobierno puede intentar una emisión a corto plazo, no tan largo. Pero bueno, está por debajo del promedio, la legislación para mí es importante, de hecho en el 2035 está por debajo del promedio, con lo cual también por eso es un bono que me gusta bastante, el Global 2035. Sí, ahí casi que no tiene ni sentido comprar el AL35, ¿cierto? Si tengo Sí, más cobertura eh, y más rendimiento, bueno, la realidad es que no hay mucho para pensar, ¿sí? Vamos directamente al GD35. Hay que ver cuánto dura esta disociación de precios, pero bueno, la realidad es que me está rindiendo más y tengo mejor cobertura legal. O sea, no hay que pensar nada ahí. Esa es la no, decisión fácil. seguro. Exactamente, sí, igual como cobertura, como vos decís, un rendimiento al 20,48 en el L41 contra 19,84, la También, verdad sí, que sí, no creo que vaya a ser más pobre el día de mañana por sí, sí. este cambio de rendimiento. Y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, uno con los bonos argentinos es difícil dormir tranquilo, pero me permitiría por lo menos estar más Sí. tranquilos. Igual ahí, Robert, hemos tenido como 2 meses de descanso, hay que decir. Sí,
Se podía Sí, la dormir un verdad que poquito más. sí, hemos podido. Creo que también el tema de la perspectiva de baja tasa a nivel mundial y sobre todo cuando se empiece a producir el año que viene, que no sé, ir a ser a principio, a mediado, bueno, eso también le va a dar un poco de Sí, no, aire, nos debería ayudar. nos debería ayudar, Sí, 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 exactamente. totalmente. Y acá un punto a tener en cuenta, bueno, esto, como decía Fran, la estructura es la misma. Ley local, los bonares versus ley extranjera, los globales, la estructura es la misma. Fíjense que vencen en las mismas fechas, pagan los mismos cupones, o sea, el 29 paga el uno y el global paga el uno, ¿sí? O sea, ahí eh, no hay variación. Entonces, bueno, hay que empezar a mirar un poco, bueno, las tires, las paridades, obviamente, porque estamos hablando de bonos que se supone que es muy probable que tengan un proceso de reestructuración, al menos la parte corta. Yo veo muy difícil una reestructuración en la parte de los globales, porque han estado cotizando, Fran, a paridades del 18, a menos del 20. Y nosotros lo hablamos internamente, creemos que en esas paridades han entrado fondos buitres en palomita a tirarse sobre los bonos. Y es muy probable, sí. Y habría que después empezar a ver cuánto tienen estos muchachos que vienen y cuando ven esas paridades se llevan todo, ¿sí? Quizás hemos tenido un panorama bastante más extraño esta vez en panorama internacional, digamos. Pero aún así, esta gente la verdad que no le importa mucho eso. Ve el precio, está barato, barra regalado, llevan, ¿sí? Mm, Y tuvieron tiempo para acumular a 20, a 20 de paridad. No es que fue un día o dos de descuido, sino que fueron ujú. momentos bastante feos, ¿sí? Sí, Entonces, hubo tiempo para acumular entre 20 y 25 dólares los globales. Hubo tiempo para acumular en menos de 20, creo que llegaron a 17, si mal no recuerdo, los ley local. O sea, sí, eh, correcto. no, no creo que tengan pocos, digamos, y eso va a ser un problema para una futura negociación. Y sí, sin lugar a dudas, sí, nosotros creemos que eso sobre todo en estrados de Nueva York, donde ya hay un precedente con el fallo Griesa, Eh, la verdad que no eh, tenemos chance de negociar, la no, realidad. O sea, esa es no la nos podemos realidad, ir a pelear porque no hay chance. no hay Entonces, chance. bueno. Y después, como para ir terminando un poco el análisis de los bonos, eh, bueno, cupones. Los que no pagan casi nada de cupones son los 2029 y 30. ¿Sí? Por eso Ujú. también es razonable que coticen con un mayor descuento. ¿Sí? Y a partir de 2035 empiezan a pagar unos cupones que, bueno, la verdad que quedaron bastante disasociados con lo que son las tasas internacionales actuales. Por eso también siempre van a cotizar con un descuento importante, excepto que volvamos a tasa de cero internacionalmente, que no lo vemos. La verdad que no lo vemos. Tendría que pasar otro hecho inesperado como una pandemia o algo así. Y acá los cupones, bueno, lo interesante es que, por ejemplo, el cupón que más, el bono que más paga cupón del 4,25 anual es el 38 en ambos casos, obviamente, y después viene el 35, ¿sí? El 46, pero no existe en la ley local también. Pero el 35, por eso también nos gusta un poco, es uno de los bonos que sacando el tramo corto, que está completamente influenciado por otros aspectos, es uno de los que está en paridades más bajas, el 2035. Y estamos comprando eso, bonos con un riesgo de default en principio, entonces nos vamos a paridades más bajas. Y esto lo que puede hacer interesante es que yo al comprar a estos precios y con estas tasas de cupón, yo me hago un yield, es decir, un cupón corriente, una tasa de cupón corriente, no del 3,6, sino del 11%, ¿sí? Exacto. En el 2035, con lo cual me está dando casi el bono que más paga, ¿sí? Si yo dijera, bueno, como puedo comprar dos bonos y medio, dos bonos y un poquito más con $100, mi cupón corriente salta del 3,6 al 11,42. Y también ley local, el que mejor tiene, mejor yield tiene, es el AE38 que hemos recomendado mucho a lo largo
de bastantes meses. Quizás ahora lo sacamos un poco porque quizá, bueno, por un tema de prudencia preferimos ir a la ley internacional y no ley local, pero este es el que mejor cupón tiene, es uno de los preferidos de Fran. Es verdad, Y, y es quizás verdad. también algo para destacarle a este bono es que es uno de los principales tenedores del Banco Central, con lo cual, bueno, nos imaginamos, bueno, ahí no debería haber un sell-off muy masivo, sin lugar a dudas van a estar influenciados por lo que les pasa al resto, pero bueno, nos daría un poco cierta garantía que no hay grandes capitales intentando salir, o sea, van a salir, pero después el bono tiene que ir recuperando. Así que nos gusta también el AE38. Por contexto, no es lo que más estamos recomendando ahora, pero bueno, no ha dejado de andar muy bien, ¿no, Fran? Sí, quizás ahora con la poca diferencia que hay contra el GD38, si queremos, si quisiéramos ir a ese rango de años, eh, no sé si convenga, no sé si hoy sería la mejor Ujú. recomendación. Pero de todas maneras, bueno, si nos vamos un poco más atrás, que había mucha diferencia, sí ha recuperado mucho, es un bono que ha ganado muchísimo. Eh, Quizás hoy, si yo estoy afuera, no ingresaría acá, me iría al GD38, pero siempre es una linda opción porque, bueno, ese vemos un poco más de dinero en los cupones, digamos. Es un poco más agradable cuando ingresan los pagos, como fue la semana pasada, y recibimos unos dolaritos más. Así que bien, este es un poco, queríamos presentarle la alternativa porque van a escuchar mucho de que subieron mucho. Por ahí para un trade más de corto plazo preferimos esperar. Creemos que puede haber un mejor momento de compra cuando nos vayamos acercando a la paso, pero creemos que de mediano a largo plazo son instrumentos y alternativas que deben estar en los portfolios de inversión, quizás en porciones reducidas, moderadas, pero creemos que a estos precios todavía siguen dando posibilidades de buenas ganancias de capital. Eh, Seguro. si alguien Sí, sí. tiene alguna consulta, nos quiere Ahí mandar vi, alguna pregunta por el chat. ahí Ricardo nos consultaba si de esta forma llegamos a agosto. Creo que fue cuando estábamos hablando un poquitito más atrás del tema negociación, inflación y cosas así, negociaciones con el FMI, ¿cierto? Sí, a ver, sí, yo creo que llegamos, de alguna manera llegamos, o sea, el Exacto, gobierno sí, sí. llega, ¿sí? Va a haber más volatilidad. Yo, sinceramente, lo del fondo no sé si es una sobreactuación del equipo económico para plantar bandera, como que nos plantamos hasta el fondo y no vamos a ajustar. La verdad que, digamos, del fondo para este lado no se filtra nada, no se filtra. Le hemos pedido una devaluación, le hemos pedido Ujú, un mayor ajuste fiscal. Obviamente el ajuste fiscal viene muy mal, no me extrañaría que pidan algo, que viene como las reservas en cuanto a cumplimiento de meta, viene mal. sí. Eh, entonces, pero no sé si también ahí hay una sobreactuación del equipo económico. No quisiera comerme la curva, ¿sí? Así que yo creo que ahí llega, ¿sí? Sin lugar a dudas, va a ser un tema después llegar a agosto y después llegar a noviembre y llegar a diciembre. Pero bueno, en ese contexto yo creo que vamos a más volatilidad y lo que vamos a tener es quizás mejores precios de entrada. Sí, cuando hay mejores precios de entrada hay que tener la fortaleza espiritual para comprar, que a veces esa es la parte que no es fácil. Pero bueno, Sí, sí. Ahí es difícil. Uno ahí, dice, ahí, sí, cuando llegue a 20 compro, pero después llega a claro, 20 sí, y si y- llega a 15, ¿qué claro, hacemos? y llegamos, bueno, ¿no? Esa es la parte. Y después también Ricardo hace el comentario de que había eh, leído que los alimentos bajaron en toda la región. Sí, los estacionales bajaron mucho, ayudaron las lluvias, ayudó a la época del año. Si uno mira la inflación de los últimos 4 años, tiende a bajar en esta época, o sea que se ha comportado un poco como en los últimos 4 años la inflación por distintos factores. Creo que el panorama de lluvia le quita presión de corto plazo a la inflación. Ojo con la carne, eh, Ujú, cuando lleguen las épocas de pastura y este
este año, entre el 23 y el 24, no vamos a tener la misma oferta de ganado que tuvimos, porque por la sequía eh, se destinaron muchos animales a consumo, porque no se podían mantener, porque era muy caro mantenerlos. Si con un buen régimen de lluvias va a ser mucho más barato mantenerlo, va a haber alimento de sobra para el ganado y eso va a empujar el precio de la carne y después al resto de los bienes complementarios, eh, pollo, pescado, cerdo, bueno, digamos, todo lo El, que sea proteínas, sí, ¿sí? sí. El pollo ha subido muchísimo, muchísimo. Eh, sí, el pollo Creo que es ha lo que más ha subido de todas las carnes. sí, y también cuando uno dice, bueno, bajaron o se mantuvieron muy por debajo del índice, también hay que Ujú. tener una mirada de los últimos 6 meses, en donde vamos a ver que subieron muy por encima. Entonces, en algún momento eso tiene que ajustar. ¿Sí? En algún momento esos precios que quedaron muy por encima van a ajustar quizás a la baja con un crecimiento más lento y los que crecieron más lento van a ajustar a un crecimiento más rápido. Después también están cuestiones coyunturales de sequía, de importaciones, bueno, de precios internacionales, ¿sí? Pero creemos que en este contexto digamos, decíamos que la meta de déficit fiscal viene muy mal. Eso va a pegar en la inflación. Cuando se empiecen a relajar los controles, eso va a trasladarse a la inflación, no va a ser gratis. Y creemos que de corto plazo sí puede ser un momento más para la tasa fija que para el ajuste por inflación. De corto plazo, ¿sí? Así que bueno, ahí, como decía Ricardo, hay que ser pacientes también. Bueno, creo que estamos un poquito excedidos. Teníamos hoy un Sí, día con un tema sí. eh, complicado, complicado. Y interesante también. Sí, interesante porque bueno, esto bueno, ha venido marcando un rebote y por ahí, bueno, uno tiende a creer que es todo traída electoral, hay algo de panorama internacional acá, así que eso también nos juega, nunca hay que olvidarse ni subestimar a los movimientos del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años norteamericano, así que Ujú. bueno, muchas gracias por estar y que tengan un muy buen fin de semana. Fran. Gracias. Nos Muchas volvemos a gracias, juntar Robert. Buen fin de semana. El viernes que viene nos vemos, seguro. Ahí el estaremos. viernes que viene.